Hey, what's up, gente de YouTube. Bienvenidos a una reacción más. Una de mis bandas favoritas, además de que ya habían tardado en subir algún material y además de que cancelaron una aparición en el We Miss Yourself el año pasado aquí en México, Sleeping with Sirens hace su regreso al canal. Y quizá lo trascendente de esto es de que ya no están bajo el mando de Sumerian Records, sino que hacen su regreso a los inicios con la cadena de Rise Records. Así que bienvenidos a una reacción más con The Flashhead Boy, y en esta ocasión tenemos el regreso de Sleeping with Sirens con su nuevo sencillo titulado An Ending in Self. Let's go. It's so not to give up when you've got everything to lose. You make believe. No hay sintetizadores ni ritmos electrónicos. Sí se escucha mucho al Let's Chest for This. Como que una mezcla entre, creo que el álbum Madness, pero más al cambio. Es que sí se escucha demasiado el cambio, o sea, de la cadena de cómo era a la madre. O sea, en estos cambios hubiera estado como que un poco más al Complete Collapse. Yo me esperaba un poco más al Complete Collapse, o sea, ritmos electrónicos. Pero no. A la madre. Ok, sí es algo fresco por su parte de Sleeping with Sirens. ¿Qué fue eso? What the fuck? Estoy algo confundido con esa canción. Es que no tiene como que una estructura como tal. Quizás es eso en lo que difiero con esa canción. Aunque la imagen del video me gusta. Vamos con el breakdown. ¡Oh! Se escucha mucho más poderoso. Y ojo que no hay tantos screamings como antes lo hacía, sino que se lo guardan para este momento. Oh, ok, ahora sí ya cambia completamente mi perspectiva. Me gusta esta nueva propuesta más bien. Es que ni siquiera puedo averiguar cómo va los screamings. ¿Qué fue esto, mi bro? Mira, si te soy sincero, tengo algunos sentimientos encontrados con esta canción. En cierta parte siento un poco de nostalgia al escuchar esta canción, ya que sí, se escucha demasiado a los principios de los álbums con el With Ears to See and Eyes to Hear o el Let's Share to This. Pero en cierta parte creo que me quedé un poco estancado en lo que fue el How It Feel to Be Lost o el Complete Collapse, que son sonidos un poco más electrónicos. Y creo que yo ya identificaba un poco más a Sleeping with Sirens por ese tipo de sonido, con sintetizadores, con incluso baterías electrónicas.
Y en esta canción, que sí, en unas que otras partes se siente aún así algunos ritmos con el Complete Collapse, pero ya no es tan innovado, por así decirlo. Esta canción es un poco más a como volver a tus orígenes, pero con una producción un poco más moderna. Tiene esa energía que representa Sleeping with Sirens, tiene las baterías poderosas, las guitarras, incluso en un momento hay como un solo de guitarra y un solo de batería que dura como unos 3 segundos, pero aún así tiene algo. Pero esta canción, al no tener como que una estructura como tal, porque a mí me costó encontrar como el coro o esas estructuras que tenía Sleeping with Sirens antes, y siento que esta canción recae un poco a lo genérico. El breakdown en cierta parte, hasta incluso aunque sea poderoso y mucho más poderoso de lo que habíamos escuchado antes en esos sonidos electrónicos, porque aquí ya se siente el breakdown un poco más natural, pero sinceramente sí se siente forzado. Supongo que va a ser un poco de cuestión de tiempo de que yo me adapte a la nueva etapa de Sleeping with Sirens con el regreso de Rise Records. Porque si bien el video tiene una imagen muy buena con colores y contrastes que creo encajan a la perfección, la canción siento que pudo haber sido un poco mejor para este regreso. Pero por lo menos ese es mi punto de vista. Me gustaría que dejaras abajo en los comentarios qué te pareció este regreso de Sleeping with Sirens con An Ending in Self. Este es el regreso y la nueva etapa de Sleeping with Sirens con Rise Records. Así que solamente queda esperar qué otros sencillos y qué nuevo álbum van a sacar. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido en el canal. Si quieres estar más en conexión conmigo, te invito a que me sigas en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, X y Kik, donde estamos comenzando a hacer directos en vivo, y estas redes sociales las encontrarás por aquí, además en la descripción del video. Y nuevamente yo soy su servidor TheFlashboy con un nuevo video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chao chao.